¿Y si te dijera que la estrategia militar más devastadora de la historia no se encuentra en los manuales de guerra, sino oculta en un antiguo texto sagrado? Imagina un poder capaz de aniquilar a 3 ejércitos sin desenvainar una sola espada, una fuerza que no depende de soldados, sino de un sonido. Esta no es una leyenda, es la enigmática historia del rey Josafat de Judá, un monarca que se enfrentó a una aniquilación segura y desató un milagro que desafía toda lógica humana. Los historiadores militares lo pasarían por alto, los estrategas lo considerarían una locura, pero lo que ocurrió en el desierto de Judá revela un secreto ancestral sobre el poder de la fe y la adoración. Un secreto que transformó un campo de batalla en un altar y un grito de guerra en un cántico de alabanza. En los próximos minutos desvelaremos, paso a paso, cómo Josafat accedió a esta arma divina y ganó una guerra que ya estaba perdida. Prepárate para descubrir una verdad que podría cambiar para siempre tu forma de ver los conflictos, el poder y la fe. Quédate con nosotros, porque la clave para la victoria más improbable de la historia está a punto de ser revelada. El reino de Judá, bajo el mandato del rey Josafat, hijo de Asa, resplandecía como una joya en medio de la turbulencia de la Edad del Hierro, reinando desde el año 872 a.C. Josafat no fue simplemente un administrador, fue un arquitecto de la piedad nacional. El segundo libro de Crónicas, en su capítulo 17, nos relata cómo fortaleció sus ciudades con guarniciones y fortificaciones, pero su verdadera obra de ingeniería fue espiritual. Con una determinación férrea, erradicó los cultos paganos que habían envenenado la tierra, ordenó la destrucción de los postes de acera y los altares idólatras, una limpieza espiritual que resonó en cada rincón del reino. Pero Josafat entendía un principio fundamental: no basta con eliminar la oscuridad, hay que encender una luz. Por eso, en el tercer año de su reinado, inició una campaña de alfabetización bíblica sin precedentes. Envió a sus príncipes, junto a levitas y sacerdotes, a recorrer todas las ciudades de Judá, no con espadas, sino con el libro de la ley del Señor. Enseñaban al pueblo, desde el agricultor hasta el artesano, los caminos de Dios. Esta reforma se extendió al sistema judicial, donde instituyó jueces con una advertencia solemne: no juzgan en lugar de hombres, sino en lugar del Señor. Sin embargo, en medio de esta era dorada, una sombra se cernía. En un acto de pragmatismo político que resultaría ser una grave fisura espiritual, Josafat forjó una alianza con el corrupto rey Acab de Israel. Esta unión se selló con el matrimonio de su hijo Joram con Atalía, la hija de la infame Jezabel, introduciendo una línea de sangre idólatra en el corazón de Judá. El profeta Jehú lo confrontó con palabras como truenos: ayudas al impío y amas a los que aborrecen al Señor. Josafat se arrepintió, pero la semilla del desastre ya estaba sembrada, y estaba a punto de germinar de la forma más aterradora posible. La paz en Judá se hizo añicos con la llegada de mensajeros desesperados. Sus rostros, pálidos por el pánico y el polvo del camino, traían noticias que helarían la sangre del rey más valiente. Una coalición masiva, una hidra de 3 cabezas, surgida de los desiertos orientales, marchaba para borrar a Judá del mapa. El segundo libro de Crónicas, capítulo 20, versículo 1, los identifica: los moabitas y amonitas, descendientes de Lot y enemigos ancestrales de Israel, se habían unido a los meunitas, feroces habitantes del monte Seir. No era una simple incursión fronteriza, era una invasión a gran escala con un único y genocida propósito. La inteligencia militar era aún más alarmante. El informe, según el versículo 2, precisaba su ubicación: ya están en Hasezón Tamar, que es en Gadi. Este detalle geográfico era aterrador. En Gadi, un oasis, junto al Mar Muerto,
Estaba apenas un día de marcha forzada de Jerusalén. El enemigo no estaba a las puertas, prácticamente ya estaba dentro de la casa. No había tiempo para reclutar más soldados, ni para pedir ayuda a reinos vecinos, ni para preparar defensas complejas. La nación estaba atrapada, superada en número y estratégicamente acorralada. Los espías de Josafat habrían descrito una marea humana interminable, un mar de escudos y lanzas que oscurecía el horizonte. Cualquier cálculo militar arrojaría un solo resultado: la aniquilación total. Las ciudades serían saqueadas, el templo profanado y el pueblo masacrado o llevado a la esclavitud. Esta no era solo una crisis militar, era una amenaza existencial que ponía en jaque la promesa misma de Dios a su pueblo. El futuro del linaje de David y la existencia misma de la nación elegida pendían del hilo más delgado imaginable. Enfrentados a una fuerza que humanamente era imposible de vencer, la Biblia es brutalmente honesta sobre la reacción inicial de Josafat. El versículo 3 del capítulo 20 de Segundo de Crónicas no dice que el rey se mantuvo impasible o que mostró un valor sobrehumano. Dice sin rodeos que Josafat tuvo miedo. En ese miedo visceral y humano reside la clave de todo lo que sucedió después. Porque no es la ausencia de miedo lo que define a un líder de fe, sino lo que hace con ese miedo. En lugar de permitir que el pánico lo paralizara o lo empujara a tomar decisiones militares precipitadas, Josafat canalizó su terror en una dirección radicalmente diferente. Su primer acto no fue convocar a sus generales, sino humillar su rostro para buscar al Señor. Inmediatamente proclamó un ayuno en todo Judá. Esta no era una simple sugerencia religiosa, era un decreto real, una movilización nacional de dependencia espiritual. Era una declaración pública de que el poderío militar de Judá era inútil, que sus estrategias eran insuficientes y que su única esperanza residía en una intervención divina. La respuesta del pueblo fue sobrecogedora. De todas las ciudades fortificadas, de todas las aldeas y campos, la gente acudió en masa a Jerusalén. No vinieron a recibir armas, sino a buscar juntos la ayuda de Dios. Imaginen la escena: las calles de la ciudad santa repletas, no de soldados preparándose para la batalla, sino de familias enteras, hombres, mujeres e incluso los niños más pequeños, unidos en un propósito desesperado. Josafat, al reunir a su pueblo para orar, demostró un liderazgo extraordinario. Entendió que la verdadera fuerza de una nación en crisis no radica en sus ejércitos, sino en su unidad espiritual. Reconoció públicamente su impotencia y guió a su pueblo a hacer lo mismo, transformando el miedo colectivo en una poderosa súplica unificada que ascendería hasta los cielos. Con toda la congregación de Judá reunida en el atrio nuevo del templo, un silencio expectante cayó sobre la multitud. En ese momento, el rey Josafat se adelantó y elevó su voz, no como un monarca dando órdenes, sino como un hombre desesperado presentando su caso ante el Tribunal Supremo del Universo. Su oración, registrada en el segundo libro de Crónicas, capítulo 20, versículos 6 al 12, es una obra maestra de fe, lógica y humildad. No comenzó con una lista de peticiones, sino con una poderosa declaración de la soberanía de Dios. Señor, Dios de nuestros antepasados, ¿no eres tú el Dios que está en los cielos? Tú gobiernas sobre todos los reinos de las naciones. En tu mano están el poder y la fuerza, y no hay quien pueda resistirte. Con estas palabras, Josafat estaba reorientando la perspectiva de toda la nación, apartando los ojos del ejército invasor para fijarlos en el poder ilimitado de su Dios. Luego, de manera brillante, le recordó a Dios sus propias promesas y actos pasados, como un abogado citando precedentes. Dios nuestro, ¿no expulsaste tú a los habitantes de esta tierra delante de tu pueblo Israel, y la diste para siempre a los descendientes de tu amigo Abraham?
mencionó el templo en el que estaban, consagrado por Salomón como un lugar donde Dios escucharía en tiempos de calamidad. Finalmente, presentó el problema con una honestidad desgarradora. Ahora los amonitas, los moabitas y los del monte Seir vienen a expulsarnos de la propiedad que tú nos diste en herencia. Y entonces llegó al clímax de su súplica, la frase que resume la esencia de la fe en la hora más oscura. Oh Dios nuestro, no tenemos fuerza contra este ejército tan grande que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer, pero nuestros ojos están puestos en ti. Esta no era una confesión de derrota, sino la máxima declaración de dependencia. Era el vaciamiento completo del ego humano para dar paso al poder divino. Y allí, de pie ante el Señor, todo Judá, con sus mujeres y sus hijos, esperaban en silencio la respuesta a una de las oraciones más poderosas jamás pronunciadas. Mientras miles de corazones latían al unísono, conteniendo la respiración en el patio del templo, la respuesta divina no llegó a través de un trueno del cielo ni de una visión al rey. El Espíritu del Señor descendió de una manera inesperada sobre un hombre llamado Hazael. Él no era un profeta de renombre ni un sumo sacerdote. El texto bíblico se toma el tiempo de trazar su genealogía, identificándolo como un simple levita descendiente de Asaf, uno de los directores del coro del templo. Dios eligió a un músico, un adorador, para entregar su estrategia de batalla, una primera pista del arma secreta que estaba a punto de revelar. Hazael se puso en pie en medio de la asamblea y su voz resonó con una autoridad que no era suya. Escuchen, todo Judá, habitantes de Jerusalén y tú, rey Josafat. Así les dice el Señor, no teman ni se desanimen a causa de este gran ejército, porque la batalla no es de ustedes, sino de Dios. Estas palabras debieron caer como lluvia en tierra reseca, un bálsamo instantáneo para el terror que atenazaba a la nación. La responsabilidad de la victoria les fue quitada de los hombros. Pero luego vino la orden, una estrategia militar tan paradójica que debió sonar a locura. Mañana, bajen contra ellos. No será necesario que ustedes peleen en esta batalla. Tomen sus posiciones, estén firmes y vean la salvación que el Señor les dará. No teman ni se desanimen. Salgan mañana a su encuentro, porque el Señor estará con ustedes. Analicemos esta orden divina. Moverse hacia el peligro, pero no pelear. Ocupar una posición, pero quedarse quietos. Avanzar hacia el enemigo, con la única promesa de que Dios mismo sería su vanguardia y su arma. No era un plan de batalla, era una prueba de fe. Se les pedía que actuaran como si fueran a pelear, pero que en el momento decisivo se convirtieran en meros espectadores del poder de Dios. Era una invitación a participar en su propio milagro, no como soldados, sino como testigos. La respuesta a una profecía tan asombrosa podría haber sido la duda o la confusión. Pero la reacción de Josafat fue instantánea y profunda. El rey se inclinó rostro en tierra, un acto de completa sumisión y adoración. En ese instante, todo el pueblo de Judá y los habitantes de Jerusalén siguieron su ejemplo, postrándose ante el Señor en un acto masivo de gratitud y reverencia. El suelo del templo debió temblar con el peso de una nación entera adorando por una victoria que aún no habían visto. La atmósfera de miedo se había evaporado, reemplazada por una fe eléctrica. Fue entonces cuando los levitas, los músicos del templo de las familias de Coat y Coré, se pusieron de pie y comenzaron a alabar al Dios de Israel con voz muy fuerte. Su alabanza no fue un murmullo tímido, sino una explosión de sonido gozoso y triunfante. A la mañana siguiente, Josafat tradujo esta fe en una de las decisiones militares más extrañas de la historia. Después de consultar con el pueblo, no designó a sus generales más experimentados para liderar la marcha. En lugar de eso,
según el versículo 21 de Segundo de Crónicas, capítulo 20, designó a cantores para que fueran delante del ejército. Imaginen la escena surrealista. Un ejército marchando hacia una batalla de la que dependía su supervivencia, y en la vanguardia, en lugar de la infantería de élite o los carros de guerra, iba un coro. No llevaban armaduras pesadas ni escudos, sino vestiduras sagradas. Y el cántico que entonaban no era un grito para infundir terror en el enemigo, sino una declaración teológica. Den gracias al Señor, porque su amor es eterno. Era una estrategia que desafiaba toda prudencia humana. Era un acto de fe tan audaz que bordeaba la locura. Al poner a los adoradores al frente, Josafat estaba declarando que su arma principal no era el acero, sino la alabanza. Estaba activando el protocolo divino que le había sido revelado, apostando el destino de su reino a la promesa de que la batalla no era suya, sino de Dios. Lo que sucedió a continuación trasciende la comprensión humana y se adentra en el reino de lo milagroso. El segundo libro de Crónicas, en su capítulo 20, versículo 22, marca el momento preciso en que el cielo invadió la tierra. Tan pronto como comenzaron a cantar y a alabar, el Señor puso emboscadas contra los hombres de Amón, de Moab y del monte Seir, que venían contra Judá, y se mataron unos a otros. El texto es explícito. El catalizador de la intervención divina fue el sonido de la alabanza. En el instante en que las voces del coro se elevaron, declarando el amor eterno de Dios, una fuerza invisible y sobrenatural sembró el caos en el campamento enemigo. La Biblia nos ofrece un fascinante vistazo a esta confusión letal. El versículo 23 detalla una carnicería en dos fases. Primero, los amonitas y moabitas se volvieron contra sus aliados del monte Seir, los edomitas, y los aniquilaron por completo. Quizás una antigua disputa tribal resurgió en un instante. Quizás, en una paranoia divinamente inducida, percibieron una traición donde no la había. Sea cual fuere la causa, una parte de la coalición fue exterminada por sus propios compañeros. Pero la locura no terminó ahí. Una vez que hubieron acabado con los hombres de Seir, los dos ejércitos restantes, amonitas y moabitas, comenzaron a atacarse mutuamente con una furia autodestructiva. La alianza se desintegró en una masacre fratricida. Mientras tanto, el ejército de Judá, con su vanguardia de cantores, simplemente marchaba y esperaba. Cuando finalmente llegaron al puesto de vigilancia en el desierto, desde donde se podía contemplar el valle, la escena que los recibió fue macabra y sobrecogedora. No había un ejército esperando para la batalla. Solo había un silencio sepulcral y un campo cubierto de cadáveres hasta donde alcanzaba la vista. Ni un solo enemigo había sobrevivido. La victoria no solo fue completa, fue inmaculada. Judá no había sufrido ni una sola baja, porque la batalla, tal como Dios había prometido, nunca fue suya. Josafat y su pueblo descendieron al valle, no como soldados cansados por la batalla, sino como herederos de una victoria divina. Lo que encontraron superaba cualquier expectativa. Los ejércitos enemigos, en su prisa por destruirse mutuamente, habían abandonado todo. El campo de batalla estaba sembrado de un botín inmenso. El texto bíblico relata que encontraron en abundancia tanto bienes como vestidos y objetos preciosos. La cantidad era tan vasta que el pueblo de Judá pasó 3 días enteros recogiendo los despojos. Equipos militares, oro, plata, joyas y vestiduras valiosas. Lo que había comenzado como una amenaza de aniquilación se había transformado en una fuente de prosperidad sin precedentes para el reino. Este acto de recolección no era simple saqueo, era un símbolo poderoso. Dios no solo los había salvado de la destrucción, sino que los había bendecido con una abundancia que superaba con creces
todo lo que habían perdido por el miedo y la angustia. Efesios 3, versículo 20, cobra vida en este pasaje, mostrando a un Dios que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Al cuarto día, con las riquezas aseguradas, el pueblo se reunió en ese mismo valle, pero no para celebrar una victoria militar, sino para bendecir a Dios. Por esta razón, el lugar fue nombrado Valle de Beraka, que literalmente significa Valle de la Bendición. Crearon un memorial geográfico, un nombre en el mapa que serviría como un recordatorio perpetuo para las generaciones futuras de que en ese lugar la alabanza había desatado el poder de Dios, y la desesperación se había convertido en una bendición incalculable. Este acto de nombrar el lugar nos enseña la importancia de crear monumentos a la fidelidad de Dios en nuestras propias vidas, para que nunca olvidemos de dónde provienen nuestras victorias más grandes. La gratitud no fue una ocurrencia tardía, fue el acto final y culminante de su fe. El viaje de regreso a Jerusalén no fue una marcha silenciosa y sombría, sino una procesión triunfal llena de una alegría desbordante. El segundo libro de Crónicas, capítulo 20, versículo 27, pinta una imagen vívida. Todo Judá y Jerusalén, con Josafat a la cabeza, regresaron a Jerusalén con alegría, porque el Señor les había dado motivo de gozo sobre sus enemigos. Imaginen el sonido de esa caravana: arpas, liras y trompetas tocadas por los levitas, mezclándose con los cánticos de miles de personas que habían presenciado un milagro de primera mano. Al entrar en la ciudad, su primer destino no fue el palacio real para un banquete, ni sus hogares para descansar. Se dirigieron directamente al templo, la casa del Señor. Este acto revela la profundidad de su entendimiento espiritual. Reconocieron que la victoria se había originado en la presencia de Dios, y a la presencia de Dios debían regresar para ofrecerle toda la gloria. Mientras tanto, la noticia de este acontecimiento inexplicable se extendió como un reguero de pólvora por toda la región. Las naciones vecinas, reinos paganos con sus propios panteones de dioses guerreros, escucharon la asombrosa historia. El Dios de Israel había luchado contra los enemigos de su pueblo. El efecto fue inmediato y profundo. El versículo 29 nos dice que el temor de Dios vino sobre todos los reinos de aquellos países. Este no era un miedo a Judá, sino un temor reverencial hacia su poderoso Dios. Ninguna nación se atrevió a conspirar contra un pueblo protegido por una deidad capaz de hacer que los ejércitos se autodestruyeran. Como resultado directo, el reino de Josafat experimentó un período de paz duradera. La paz no se ganó a través de la diplomacia ni de la fuerza militar, sino como un subproducto de una victoria ganada a través de la fe y la adoración. La lección final es clara. Cuando ponemos a Dios en primer lugar, incluso en nuestras batallas más feroces, el resultado no es solo la victoria, sino una paz que sobrepasa todo entendimiento y que resuena mucho más allá del campo de batalla. Si esta revelación sobre el poder oculto en la fe y la adoración ha impactado tu espíritu, y deseas continuar desenterrando los secretos más profundos de las narrativas bíblicas, te invito a que te conviertas en parte de nuestra comunidad de exploradores. Presiona ahora mismo el botón de suscripción y no olvides activar la campanita de notificaciones. De esa forma, serás el primero en saber cuando desvelemos la próxima historia oculta en las Escrituras. La historia de Josafat no es solo un relato antiguo, es un manual divino para enfrentar lo imposible. Si conoces a alguien que en este momento se enfrenta a un ejército de problemas, a una coalición de miedos, o a una situación que parece no tener salida, comparte este video con ellos. Tal vez, el secreto de la victoria de Josafat sea exactamente la estrategia que necesitan escuchar hoy para cambiar el curso de su propia batalla. Y ahora, queremos escucharte a ti. ¿Qué parte de esta increíble historia te ha impactado más? ¿Ven a un rey admitir su miedo? ¿La extraña estrategia de poner a los cantores al frente?
¿O el milagro de la autodestrucción del enemigo? Deja tu reflexión en la sección de comentarios. Tu testimonio puede ser la palabra de aliento que otra persona necesita leer. Gracias por acompañarnos en este viaje al corazón del poder de Dios. Nos vemos en el próximo video.